haciendo la descripción de la losa de azotea y de la losa de entrepiso. Ahorita van a poner atención en estos ejercicios porque vamos a hacer la bajada de cargas a las vigas nada más, para que ustedes la próxima clase, el día viernes, realicen este mismo ejercicio, pero en su proyecto de su casa. Entonces acuérdense que no se les vaya a olvidar que ustedes van a hacer una conversión de su casa a un sistema de vigas y columnas, que también la clase anterior ya se los había mencionado. Lo único que ustedes van a agarrar de su proyecto son pues las medidas de cada una de las áreas, ¿no? Entonces, vamos a explicarlo, vamos a aplicarlo en este ejemplo para que ustedes tengan uno de referencia. Entonces, aquí vamos a ver, acuérdense que habíamos mencionado lo de los ejes, 3 ejes, y vamos a tener unas dimensiones de los anchos, de los largos de 8 metros, y vamos a tener identificados los tipos de columnas de centro, de borde y de esquina de cada uno de los ejemplos en planta baja y en planta alta, ¿no? Y vamos a tener considerado ahí en el punto número 2 de los textos que están del lado derecho, venían los pesos volumétricos del concreto, en este caso concreto armado, que regularmente se toman estos 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Es un promedio, en realidad no es un peso exacto, porque varían mucho los pesos de los concretos reforzados a partir del acero que se le agregue, a partir del tipo de concreto que se esté utilizando, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, en concreto reforzado estructural, se maneja 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Puede variar de repente en algunos libros, en algunos ejercicios, les va a parecer a ustedes que son 2.500, 2.300, hasta 2.100 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Después viene, en la siguiente lámina se muestra el análisis de cargas unitarias de los sistemas de piso del proyecto, ¿no? Que es la tabla que viene en la siguiente diapositiva. El sistema se implementará para uso escolar. Esto es importante porque como nosotros vamos a ocupar cargas vivas, ya después en el análisis de las cargas, es necesario conocer qué sistema es el que nosotros estamos ocupando o en qué lugar lo vamos a aplicar. Entonces, ahorita en el ejemplo es uso escolar. Cuando ustedes hagan el ejercicio de su casa habitación, aquí va a cambiar de uso escolar a uso habitacional. No se les vaya a olvidar ese dato. Existen muros de fachada en todo el perímetro de la planta. Esto quiere decir que aparte de los pesos de la azotea que estamos analizando, de las áreas tributarias de las azoteas, también se van a agregar pesos que existen en todo el perímetro de la planta. Esto quiere decir que en planta baja, aquí en este ejercicio, todos estos perímetros del eje 1 a B, eje B 1 a 2, eje 2 BC, eje C 2, 3, eje 3 AC, el eje A del 1 hasta el 3, todo esto en entrepiso hay muro. Entonces, eso se tiene que considerar porque es una carga muerta que se le tiene que estar sumando a la bajada de cargas, ¿no? En la parte de la azotea, en el nivel 1, aquí cambia, aquí ya no hay ningún tipo de muro en la parte superior, ni siquiera pretil, que en ocasiones ustedes han visto en algunas de las casas se agrega un pretil en la azotea. En este caso no se está considerando, entonces lo vamos ahí a omitir, ¿no? En el caso de ustedes de su casa o de su proyecto de su casa, pues les recomiendo que lo omitan. Si le quisieran agregar ahí un pretil, lo pueden hacer, ¿no? Pero pues, para que no se compliquen ahorita y nada más para que hagan el ejercicio práctico, solamente contemplen muros en todo el perímetro. Ahí también es opcional, si alguien quisiera agregarle muros ya en el interior, que quisiera agregarle muros en los ejes, por ejemplo, B2 a 3, este que está aquí, lo puede hacer, ¿no? Ahí es opcional. Entonces, les recomiendo que no lo agreguen nada más para que tengan los perimetrales, ¿no? Luego, otro dato que viene abajo, viene la altura de entrepisos de 330. Este es importante porque, como vamos a hacer la bajada de cargas, en el análisis del muro, cuánto pesa un muro por metro lineal, lo tenemos nosotros por metro cuadrado. Entonces, es bien importante saber cuánto mide de piso a techo o de losa o a losa inferior para poder hacer esa multiplicación. Entonces, ese dato es necesario. Después abajo viene, considere la combinación de carga gravitacional 1.3 de carga muerta más 1.5 de carga viva, ¿no? Acuérdense que estos factores es lo que nos marca el reglamento de construcción o las normas técnicas complementarias de mampostería y de concreto para poder hacer las bajadas de cargas muertas con su factor de seguridad, que es un aumento del 30% en cargas muertas y el 50% en cargas vivas, ¿no? Entonces,
combinación es la que vamos a ocupar ahorita y la que ustedes también van a ocupar, ¿no? Acuérdense que esto ya lo vimos en clases anteriores, lo de las cargas vivas, y ahorita más adelante lo vamos a tomar o lo vamos a recapitular porque necesitamos saber cuál es la carga viva que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Entonces, ya después de que se hizo el análisis de las plantas y que este ejercicio también ustedes ya lo tienen de su casa, lo que tenemos que seguir, o el siguiente paso, es la parte de las cargas unitarias de las losas y del entrepiso. Acuérdense que ahorita ustedes traen un proyecto de un nivel, entonces nada más ustedes se van a quedar con este dato, con el dato ahí de la losa de azotea. De hecho, ustedes ni siquiera van a agregar muro ahorita pensándolo, como no traen un nivel, viéndolo en corte, no traen planta baja. Entonces, ahorita este proyecto trae planta baja, ya después viene primer nivel, ¿no? En sus ejercicios de estructura, ya después cuando vean concreto, de los ejercicios que casi siempre hacen, es un edificio de 4 niveles. Entonces ahí sí tendrían que hacer 4 tablas, ¿no? Entonces, vamos a ponerle este primer nivel. Este es el ejemplo que ahorita estamos viendo, ¿no? Entonces, losa de azotea hace referencia a este peso que vamos a tener hasta la parte superior. Losa de entrepiso es el dato que vamos a tener de esta losa que vamos a tener. ¿Qué va a pasar si nosotros nada más tenemos un proyecto de un nivel? La losa que vamos a tener aquí de este nivel, pensando que este se va a cancelar, esta pasa a ser losa de azotea, ¿no? Entonces, para que se entienda cuál es azotea y cuál es entrepiso, digamos que en cada uno de los sistemas va a ir cambiando, ¿no? Ya después en las tablas, del lado izquierdo, en la losa de azotea, vamos a tener ahí la sumatoria para poder conocer cuánto pesa mi losa de azotea por metro cuadrado. Entonces, para esos datos necesito yo saber el peso volumétrico de la losa maciza de concreto, que en este caso son 2.400, que es el dato que ya se había dado anteriormente, ¿no? Vamos a tener ahí la conversión para saber cuánto pesa ahora por metro cuadrado. Entonces, para saber ese dato necesito multiplicar los 2.400 por el espesor de mi losa, que en este caso son 10 centímetros, y ya nos da 240 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Ya después abajo, como nosotros tenemos ahorita azotea, y en la azotea regularmente el sistema por la cual se le da pendiente para poder desalojar el agua es un entortado o es un relleno, también se le llama, es esta parte que tengo acá. Entonces el peso del relleno, por no ser un elemento armado, es de 2.100 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Hacemos la multiplicación. En este caso, los espesores de los entortados, aquí sí va a ser muy variable. Acuérdense que la variable que tienen los entortados es a partir de la pendiente que yo le estoy dando a mis azoteas. En el reglamento de construcción menciona que para una pendiente para desalojar el agua, mínimo te pide un 2% del total del ancho de la losa o de donde se encuentre la bajada de aguas pluviales. Entonces, ese 2% es muy variable, por eso están agregando aquí 2 centímetros de espesor. De hecho, son 2 milímetros, ¿no? Porque arriba tenemos el caso de centímetros, 10 centímetros, que serían 2 milímetros de entortado. Es muy pequeño, ahí el cálculo ustedes lo tendrían que hacer, pero para un ejemplo de las pendientes, que esto no va de la clase, pero para que lo tengan como el dato, si tenemos nosotros una losa de 4 metros de ancho, si estamos hablando de 1%, serían 4 centímetros de diferencia de este nivel, sería 4 más a 0. Entonces, si estamos hablando de 2%, esto sería el doble. Entonces, tendríamos que hacer una pendiente de 8 centímetros a 0 centímetros, ¿no? Entonces, este es 2%, este es 1%, ¿no? Entonces, lo que nos marca el reglamento es tener una pendiente de 8 a 0. Ya en la realidad, ya de manera constructiva, pues muchas veces no se mantiene el 2% porque es mucho relleno y es pues más trabajo, es más material. Entonces casi siempre se ocupa 1%, entre 1 y 1.5% se hace ya de manera real, ¿no? El reglamento dice una cosa, pero pues recuerden que una cosa es lo que luego dice el reglamento y una cosa es lo que se ejecuta pues ya en la realidad, y con 1% pues todavía se sigue yendo el agua pues de manera correcta, ¿no? Entonces, el entortado ahí ya viene la multiplicación, 2.100 por 0.02, ya nos da 42 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Vamos a sacar vamos a ponerlo a de rojo. Después viene impermeabilizante, como en las azoteas, se tiene que considerar todo, acuérdense que todo incluye o implica peso. El peso del impermeabilizante por metro cúbico, 1.340,
el espesor, que es en este caso es impermeabilizante, hace falta la descripción, pero seguramente es impermeabilizante de este vinílico, ¿no? Del que se aplica con brocha, no es prefabricado. Entonces el peso aquí son 6 kilos, 6.7 kilogramos por metro cuadrado de impermeabilizante, ¿no? Que en este caso creo que hasta está un poquito ahí sobrado, no es tanto el peso por metro cuadrado, es un poquito menos. Instalaciones, se están aplicando ahí un factor ya en específico de 5 kilogramos por metro cuadrado en instalaciones, que esto implica parte de tuberías, a lo mejor si hay un aire acondicionado, si hay algún tipo de soportería, ya viene incluido ahí, ¿no? Aplanado de yeso, que sería la parte interior de la losa, es la multiplicación igual de 1500 sobre un espesor de 1.5 centímetros y vamos a tener ahí una carga de 22.5 kilogramos por metro cuadrado y luego una sobrecarga reglamentaria, que es el factor de seguridad aplicado a la losa de azotea, que es de 20 kilogramos sobre metro cuadrado por alguna otra cosa que se nos haya ido o algún material que a lo mejor tiene más cantidad de peso, o de repente ponen algún tipo de material arriba de la azotea, se agrega esta cantidad, ¿no? La sumatoria de todos estos datos nos va a dar 336.2 kilogramos por metro cuadrado, que es lo que va a pesar nuestra azotea, nuestra azotea, con todos los materiales que se le están agregando. Es necesario que se haga este desglose y que se vayan agregando los factores, porque todas las losas pueden ir cambiando. Acuérdense que esta no es una constante. Entonces puede ser que la losa de repente no tenga 10, tenga 15, de repente el entortado, por lo que les digo, es un área muy grande, el entortado va a quedar muy amplio con un espesor más ancho. El impermeabilizante, en dado caso que sea asfáltico o algún tipo de recubrimiento especial, pues el peso también va a sumar. El aplanado de yeso, en dado caso que tenga a lo mejor algún tipo de estructura de plafón, se le tendría que agregar el falso plafón, el peso que tiene por metro cuadrado, ¿no? Sobrecarga reglamentaria, en este caso sí se queda fija. Y ya en el caso del entrepiso, casi siempre la parte del entrepiso va a salir un poco mayor. ¿Esto por qué? Porque siempre se le agrega el piso de la parte superior, que sería el piso del primer nivel, ¿no? O digamos que el firme del primer nivel y el recubrimiento que tenga. En este caso dice piso de loseta de barro. Entonces, este peso casi siempre se le agrega pues un poco más a la carga muerta, ¿no? Entonces, por eso que los entrepisos siempre van a tener un mayor peso por metro cuadrado que el de la azotea. Todo lo demás es igual, losa de maciza de concreto, instalaciones, aplanado de yeso, sobrecarga reglamentaria. En este caso, la sobrecarga reglamentaria, también la constante va a ser 40 en el caso de entrepiso y 20 en el caso de azotea, ¿no? Entonces, esos datos sería bueno que ustedes pues los tuvieran ahí a la mano o ya los hayan anotado para que los tengan ya de base, ¿no? Ya después otro elemento, acuérdense que en la parte de las tablas o de las consideraciones, habíamos estado mencionando que si íbamos a sumar también muros de fachada. Entonces el muro es un elemento de carga muerta que existe ahorita en este ejercicio. En el caso de ustedes también va a existir un ejercicio de muros de fachada, ¿no? Entonces, en la parte del concepto de muros de tabique, este dato ya lo tenemos, que si ustedes recuerdan en la presentación anterior cuando estábamos haciendo el análisis individual de cargas muertas de muros, de losas, de la losa cero, de la losa vigueta y bovedilla, de la losa maciza, ya habíamos analizado cuánto nos pesaba kilogramo metro un muro de tabique. Entonces acuérdense que ahorita estamos analizando un metro cuadrado. O sea, cuánto pesa este muro, un metro de ancho y un metro de alto por el espesor pues, que ya tiene, ¿no? No estamos analizando la altura total. Ahorita más adelante hacemos la multiplicación de cuánto tiene de alto, ¿no? Ahorita es pura carga unitaria. Acuérdense que unitaria hace referencia a unidades, a uno. Más abajo tenemos aplanado de mortero. En este caso tiene dos aplanados, uno interior y uno exterior. Viene el peso volumétrico, vienen los espesores de los aplanados. Acuérdense que el yeso es un aplanado, o si considera un aplanado todavía un poco más delgado que el mortero. El mortero va de 1.5 a 2.5 centímetros y el yeso puede ir de 1 centímetro, medio centímetro o hasta menos, ¿no? Tiene esa característica que se puede adherir más fácilmente con menor material. Entonces vamos a tener aquí los pesos, 42 y 20. En este caso, la carga muerta viene de 192 kilogramos por metro, ¿no? Aquí se hace la multiplicación ya por parte de los metros de alto o del entrepiso que se tiene.
Entonces aquí ya se está haciendo esta multiplicación. Estos dos datos son importantes que ustedes lo vean. Este es del por metro y este de aquí abajo ya es la multiplicación por la altura. Entonces esta también va a ir cambiando de acuerdo al proyecto. Ahorita estamos considerando que tenemos 330, pero en la mayoría de las casas pues tiene 3 metros, va de 310, 320. Entonces pueden ir un poquito más, más bajos, ¿no? Entonces la carga muerta por nivel va a cambiar a partir de la altura que tenga nuestro muro. En el caso de ahorita de las cargas unitarias de muros de fachada, ¿no? Entonces, ya tenemos esos datos. Otro elemento que tenemos que sumar por ser por estar analizando cargas muertas, en sí es el material estructural, o son los elementos estructurales, que en este caso es la columna C1, la columna C2, la columna C3 y la viga. Aquí otro elemento estructural que faltaría sería la columna. Entonces, en este ejercicio la columna se agrega ya hasta el final, porque la columna no se está, digamos que no está desarrollando carga en las vigas, sino que está desarrollando carga de manera puntual a la estructura. Entonces, sí vienen los datos aquí de cuánto pesa la columna, cuánto pesa las vigas, pero cuando hagamos la bajada de cargas, ustedes van a ver que la columna no está como agregada. O sea, la columna no implica peso a la viga. Entonces, espero que se entienda como esa parte. Acuérdense que la columna son elementos laterales. La parte de la viga es este elemento central. Entonces, ahorita lo que nosotros vamos a analizar es cuánto peso está cayendo a esta viga, ya sea de manera puntual, una carga uniformemente repartida. Entonces, todos estos elementos en este claro, que es el claro vacío. Entonces, las columnas aplican peso a la viga, pero nada más en las posiciones pues extremas, extrema izquierda, extrema derecha, pero son cargas puntuales que son de manera continua durante las columnas hasta la parte de la cimentación. Entonces, por eso ahí no se le va a agregar en las tablas. Ahorita ustedes van a ver en las tablas que no viene agregada la parte de la columna, ¿no? Se le agrega ya hasta la parte final, porque sí, digamos que sí es un peso, pero afecta directamente a la cimentación y no a la viga, ¿no? Digamos en cuestiones de cargas muertas, ¿no? En cuestiones de cortante y de flexión, ahí sí tiene alguna repercusión, pero ya es otro tema de estructural, ¿no? Entonces, tenemos aquí unas predimensiones de columnas de 40 por 40, tenemos unas columnas 2 de 40 por 50 con una sección un poco más amplia y tenemos unas columnas de 50 por 50. Entonces, si ustedes recuerdan las columnas que eran de esquina, las que eran centrales y las que eran laterales, vamos a ver que algunas tenían pues las características de que las centrales iban a tener una mayor cantidad o iban a recibir una mayor cantidad de pesos, a diferencia de una de esquina. Entonces, eso hace referencia al predimensionamiento o al tamaño que tienen las columnas, ¿no? Acuérdense que en los ejercicios estos, que son cálculos estructurales, se tiene que hacer antes un predimensionamiento, porque para saber nosotros o calcular el armado y la sección de las columnas, pues necesitamos saber unos pesos aproximados de cuánto puede llegar a tener mi columna, ¿no? Entonces, digamos, yo quiero analizar columnas o quiero saber cuánto va a tener mi sección y mi armado de mi columna, pero para saber yo exactamente cuánto tiene que tener de sección y armado mi columna, necesito yo dar un aproximado para hacer mi cálculo, ¿no? Entonces tengo que agregar unas columnas que sean como de predimensión. En este caso es el ejercicio que se está haciendo, ¿no? Entonces, ahorita todavía no sabemos ni siquiera cuánta sección exacta ya al final va a tener mi columna. Se está dando como por hecho que tiene 40 por 40, ¿no? Entonces, estos ejercicios pues se van haciendo. Acuérdense que de las primeras diapositivas o presentaciones que veíamos, era esta parte de que el diseño estructural es como muy de ida y vuelta, ¿no? Terminar el ejercicio, volver a regresar, hacer ajuste, hasta que quede ya muy afinado el ejercicio y que el cálculo estructural quede, pues, digamos que lo más viable posible, ¿no? Entonces, este ejercicio de ir, terminarlo, regresar, ajustar, corregir, es un proceso que llevan los análisis estructurales, ¿no? Entonces eso ya lo habíamos visto anteriormente. Y luego viene la parte de la viga. En este caso nada más marca un tipo de viga de 40 de ancho por 50 de peralte, ¿no? Por ahí la sección a lo mejor es muy amplia, 40, pero pues así viene en este ejercicio, ¿no? Ya después aquí vienen las cargas muertas, en este caso de las columnas, columna C1. Ya aquí viene directo la carga muerta de la columna, kilogramo por metro, 384 kilogramos por metro. Este dato, ¿de dónde se obtuvo? Pues es la multiplicación aquí de la sección, en este caso de que es de punto .40 por punto .40 por el peso volumétrico del concreto armado.
Entonces, si nosotros hacemos, ustedes hacen en su casa ahí la multiplicación de punto 40, y se vienen aquí arriba de cuánto tiene el peso de los elementos armados, 2.400 kilogramos. Entonces multiplicas punto 40 por punto 40 por 2.400 y te va a dar el 384, ¿no? No viene la operación aquí, pero pues es esa la que les hice ahorita, ¿no? Para hacer la columna 2 es el mismo procedimiento. Punto 40 por punto 50 por 2.400 y ya les va a dar ese dato. Para la columna número 3 es punto 50 por punto 50 por 2.400 y nos va a dar ahí 600 kilogramos por metro cuadrado, metro lineal, perdón. En el caso de la viga, lo mismo, la sección por el peso volumétrico y ya queda, ¿no? Ya después del lado derecho hay una segunda tabla o una segunda, pues sí, tabla, que dice ya la carga muerta por el factor de seguridad que viene en el reglamento, que es de 1.3. Entonces ya nada, es la multiplicación 384 por 1.3 y nos va a dar 499.2 kilogramos por metro, que va a estar pesando las columnas y así cada uno de los elementos estructurales que viene abajo, ¿no? Entonces, acuérdense que este es factor de seguridad y pues ya nada más. Vamos a pasar a la siguiente. En el caso de aquí, que sería el segundo punto que se tendría que realizar, es el análisis de las áreas tributarias en planta. Este ejercicio fue el que vimos anteriormente, paso por paso, en donde les explicábamos y ya revisamos uno por uno las rotaciones a 45 grados en ejercicios que tengan 90 grados o que estén en escuadra completamente. Cuando son ángulos irregulares, se tiene que sacar la media. La ocupación de las verticales y de las horizontales para hacer una buena distribución de las áreas tributarias, y así en todas las tableros, en todos los tableros háganse o entiéndase por estas secciones entre eje y eje, ¿no? Este es un tablero, este es otro tablero y el de arriba es otro tablero, ¿no? Entonces, ya está como desglosadas las áreas tributarias por áreas, área tributaria número uno, área tributaria número uno. ¿Esto por qué? Porque es la misma área, ¿no? Tenemos ahí 5 áreas tributarias diferentes, indicadas desde AT1 hasta AT5, ¿no? En planta baja. Vamos a pasar a la que sigue. En el caso es planta, ahí ya está el primer nivel y planta baja, ¿no? La siguiente actividad que ustedes recuerdo que ya les había mencionado y que ahorita van a hacer para la siguiente clase es el análisis de las áreas de cada una de las áreas tributarias que ustedes tengan. Aquí ya viene desglosada área tributaria, tenemos desde 1225 hasta la más grande que es 1575, ¿no? Que es, bueno, la más pequeña es AT4, de hecho. AT4 es esta sección, este triangulito que está aquí. Entonces, es la área tributaria de menor área que yo tengo, ¿no? Y la mayor es la de 15.75, que sería la AT2, que sería este trapecio del eje B, tramo 1 a 2, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos como dos datos importantes de identificar cuáles son las vigas tal vez que estén menos comprometidas y las que estén mayormente comprometidas, ¿no? Ahorita de manera como general, ¿no? Necesitaríamos ver como más datos para, pues, justificar ese dato que le estoy dando, ¿no? Entonces, hay que sacar las áreas tributarias a partir de nuestras secciones que definamos, ¿no? La actividad que van a hacer también para la siguiente clase, que sería este punto en el que vamos a llegar hasta el final, que es llenar estas tablas de distribución de cargas en las vigas pues de la azotea, ¿no? Aquí viene entrepiso, pero acuérdense que a ustedes no les va a tocar entrepiso, nada más van a hacer la tabla de la azotea, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más vamos a estar ocupando un nivel. Entonces aquí vienen varias tablas. Les recomiendo que la hagan así tal cual la ven ahorita en su pantalla para que no les cueste pues trabajo. Hacer una tabla en donde vengan los ejes, hacer una que diga tramo, una que diga áreas tributarias para que tengan toda la información a la mano. Una que diga carga total, que va a ser igual al factor de seguridad de la carga muerta de 1.3 más 1.5 de la carga viva, la longitud que tenga la viga o el tramo o el claro, la carga muerta por muro de fachada. En este caso no implica muro de fachada, acuérdense, porque pues arriba no tengo nada, ¿no? Que era el dato que les daba a ustedes. Entonces ustedes ni siquiera tampoco van a agregar muro de fachada, ¿no? Porque arriba no tiene nada. A menos de que quisiera alguien agregar pretil, lo puede hacer, ¿no? Pretil en su azotea. Carga muerta por elemento viga, que en sí es la carga de la viga por metro, y la carga total en la viga, ya siendo para obtener esta, que dice carga total de la viga, es la operación o este tipo
Pues sí, esta operación que viene aquí abajo. Carga total de la viga, que es kilogramos sobre metro, es igual a la carga total por la área tributaria entre la longitud de la viga, más la carga muerta de la viga, más la carga muerta del muro de fachada, ¿no? Entonces ahí ya nos va a dar este total. Vamos a revisarla una por una, o vamos a ver tal vez un ejemplo. En el caso del primer punto, que dice ahí eje 1 tramo AB, eje 1 tramo AB, vamos a regresarnos al anterior, es esta parte, tramo 1, tramo AB, ¿no? Que es esta sección de 7 metros que va de columna 1 a columna 1, ¿no? Entonces, es esta viga la que se está analizando. Se supone que en esta tabla se tienen que analizar todos los tramos de las vigas. Entonces, vamos a tener esa áreas tributarias, en este caso marca 12.3. Marca 12.3 porque es la única área que yo tengo, la AT1. Si nos vamos a AT1, aquí ya tenemos este dato. 12.25. Bueno, está redondeado, por eso aparece 12.3. Pero es el dato que yo tengo acá. Entonces, ahorita vamos a ver otro ejemplo en otra viga para que se entienda también cuando se tienen que sumar. Vamos a pasar al segundo también para que de una vez quede ese dato, ¿no? Vamos a ver el otro ejercicio que dice eje 2, o el otro ejemplo, tramo AB. Eje 2, tramo AB. Vamos a regresarnos. Eje 2, tramo AB, ¿no? El segunda fila que se analiza es esta viga, de este tramo a este tramo, ¿no? Eje 2 a AB. Lo que yo tengo aquí son dos áreas tributarias. Acuérdense que la viga lo que va a absorber es el peso del área tributaria número 1 y es el peso del área tributaria número 1 de abajo, ¿no? Entonces ahí yo voy a estar sumando dos áreas tributarias. Es importante que ahorita entiendan exactamente cómo se distribuyen los pesos de la azotea a la viga. Entonces, es por eso que cuando veíamos áreas tributarias, yo les decía, no pueden tener áreas volando en un espacio vacío en medio de su tramo de la losa, porque es importante que eso se descarga alguna viga. Entonces, es necesario que identifiquen esto que ahorita estamos viendo de la viga número 2. Entonces, en esta viga número 2, acuérdense que son dos áreas A1, que son de 12.25. Si nos pasamos a la tabla, aquí ya no vamos a tener 12.25. Aquí ya vamos a tener la sumatoria de un AT1 más otro AT1. Entonces, ese análisis o esa visual que ustedes vieron, lo tienen que hacer en todas las vigas. Algunas tienen, algunas no. Vamos a regresarnos a otro. Por ejemplo, esta, la viga B, tramo 2 a 3. Ahí tenemos que sumar el área tributaria A3 más la área tributaria AT5, porque es el peso que se le agrega a la viga del lado derecho y el peso que se le agrega a la viga del lado izquierdo, ¿no? Entonces, ahí también tenemos otra consideración. Ahora vamos a pasarnos a B23. B23 es esta. Y ya el total nos da 14 metros cuadrados de área tributaria, ¿no? Entonces, así con todos los ejercicios. Vamos a pasarnos a la que sigue. En la que sigue vamos a tener una carga total de 587. Si ustedes ven es 587 en todas. Pero aquí como nosotros obtuvimos que iba a ser una carga de 587. Primero necesitamos saber ahí la carga total que se le está agregando a mi losa. Entonces vamos a regresarnos, de hecho para encontrar el primer valor, que es este de acá, 1.3 por la carga muerta que yo tengo ahí de mi elemento, me tengo que regresar a la parte para poder conocer cuánto pesa ahí pues mi losa, ¿dónde está? Aquí está, mi losa. Entonces yo había dicho que mi losa pesaba 336.2 kilogramos por metro. Esta es la carga muerta que yo tengo base. Esto yo multiplicado por 1.30, que sería el 30%, multiplicado por vamos a hacer la operación, es 336.2 por 1.30, nos da 437. Vamos a ver, vamos a hacerla bien. Según yo sí, 336.2 por 1.30, sí, son 437.06. 437.06 de carga muerta de la losa de azotea. Entonces vamos a regresarnos a la tabla. Vamos a poner esta acá. Son 437
Es lástima que no estamos en pizarrón, entonces no se puede hacer como muy limpio. Entonces ese es el resultado de 1.3 por la carga muerta. Ya después dice más 1.5 de la carga viva. Y aquí es donde nosotros tenemos que volver a recapitular de lo de las cargas vivas. Si recuerdan, eso lo habíamos visto en unas diapositivas todavía muchísimo más anteriores, en donde veamos lo de las cargas vivas. Se había una tabla. Aquí está. Tabla 6.11 de cargas vivas unitarias. Entonces, acuérdense que nosotros vamos a tomar siempre lo de las máximas, cargas máximas, que es esta tabla de aquí, para análisis de cargas unitarias, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy tomando el de azoteas con pendiente no mayor de 5%. Entonces, que es el dato que estoy yo, pues, ocupando. Entonces, azoteas. Si yo estuviera en entrepiso, voy a ocupar el que dice aulas, porque acuérdense que estoy hablando de cuestiones educacionales, ¿no? Pero como es nada más estoy implicando aquí azoteas, pues va a ser este factor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Es de que voy a tener que agregar 100 kilogramos por metro cuadrado en losas de azoteas como carga máxima, ¿no? Entonces, 100, vamos a regresarnos otra vez a la tabla. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, aquí es 100 que tengo ahí de carga viva. Entonces, 100 por 50%. Entonces, eso es 150. Vamos a agregar 150, 0,0. Y la sumatoria de estos dos, que sería 437.06 más 150, ya nos da el 587.06, que aquí ya está redondeado. Pues por eso aparece 587.1. Entonces, así se obtuvo el dato de la carga total del 1.30, de la carga muerta de la azotea, más el 1.5 de la carga viva pues de mi azotea menor al 5% dependiente, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro cómo se obtuvo este dato para que ustedes lo puedan obtener de manera sencilla. ¿Hay alguna duda de este? No siempre es por 100. No, no siempre es por 100. Acuérdense que la tabla de acá nos va a mandar los valores de las cargas vivas. ¿Dónde está la tabla? Aquí está. Acuérdense que estas cargas vivas son muy variables. Por ejemplo, en casa habitación, en losa de entrepiso, acuérdense que estamos hablando de entrepiso en habitación, son 190, en oficina son 250, en aulas son 250, en pasillos son 350, en estadios son 450, en bibliotecas son 350, en comercios, fábricas y bodegas. En este caso ya son los de azotea, que es el ejercicio que ahorita estamos planteando nosotros, porque estamos hablando de un proyecto de un nivel. Entonces, como arriba nada más lo que estamos analizando son azoteas, pues va a ser azotea plana, que va a ser este que ocupamos 100, o azoteas que ya tengan una pendiente mayor al 5%, van a ser 40, y volados en vía pública, marquesinas, balcones y similares, 300. En el caso de aquí de los volados, cuando tengamos un volado en específico, sí se tiene que agregar este factor 300 en carga viva, ¿no? ¿Por qué? Pues ahí sí desconozco por qué, no sé cuál sea el dato, a pensar como que sea un tipo de terraza o a lo mejor tiene se aplica más este peso como para que quede más reforzado en vía pública. Sí, ahí desconozco por qué sea mayor, ¿no? Pero O así sea, lo marca el reglamento. si Si tenemos tenemos volado, este, vamos a vamos a agregarlo agregar la suma la de suma de ahorita más ahorita más los los 300 por el 200 por el 1.5. 1.5. En carga muerta, sí. Ujú. Si es volado, sí. Y si esa es a vía pública, acuérdense que lo marca muy como volados en vía pública. O sea, si es un volado al interior de la casa, no hay ningún problema. Pero volado en vía pública, esos como que salen ya a la banqueta, es donde se tiene que agregar este factor. Me imagino que por la cuestión de seguridad al exterior, eso es lo que marca el reglamento, la normativa. Pero sí, si tienen volados, tendrán que considerar esa carga viva, ¿no? Entonces ya después viene en la siguiente tabla o en la siguiente fila la parte de la longitud. Las longitudes pues son los claros que tiene los tramos de las vigas. En este caso tiene 7, 7, 8, 8, 5, 8. Que aquí también otra cosa importante que veíamos anteriormente era la parte del eje 2. Por ejemplo, aquí en eje 2, tramo A a C, no estamos tomando en consideración como si fuera una viga completa. Entonces estamos tomando en consideración que esta es una viga, aquí hay un descanso y aquí hay otra viga. O sea, no es como si estuviéramos analizando una viga de lado a lado. Que esto ya lo hemos mencionado por ahí, había un ejercicio de alguno de ustedes que tenía como la sección muy larga, dividida en áreas. Entonces, no es recomendable considerarla así viga de lado a lado,
¿Por qué? Porque yo voy a tener aquí un apoyo en medio. O sea, al momento de tener un apoyo, una columna intermedia, yo ya estoy dividiendo la viga en dos secciones. Si no tuviera esta columna de aquí, la C3, ahí sí tendríamos que considerar una viga de lado, de A hasta C. Pero como tengo una columna aquí en medio, lo que hace es de que la divido. Entonces, por eso, aquí en las longitudes las tengo por secciones. 7, 7, 8, 7, 5. Que en este caso de la viga 2A a B, sería esta, de hecho. 2AB, 7 metros, ¿no? ¿Qué otra cosa? Vamos a ver, carga muerta por muro de fachada. Les digo, aquí no tenemos nada, porque a menos de que estuviéramos pretil, aquí tendríamos que agregar el peso volumétrico del metro, luego multiplicarlo por la altura que tenga el pretil, 80 centímetros, 60 centímetros, y ya vamos a tener un peso de kilogramos metro, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de que es pura losa así sola, y entonces queda así en cero, ¿no? Carga muerta por elemento de viga, en este caso es el peso volumétrico de la viga, que ya hemos visto aquí arriba. Entonces, pues es este dato que tenemos acá, ¿no? Por ahí tiene, ¿cuánto tiene aquí en la tabla? Tiene 624, que es el dato que está aquí abajo. Peso de la viga, 480 ya por el multiplicado por el 1.30 de la carga muerta. Entonces ya son ahí 624, ¿no? Entonces es importante, aquí también es algo muy de repente confuso. Estar multiplicando 1.30, se puede multiplicar directamente aquí en la viga o se puede multiplicar directamente en la tabla. Entonces ahí, digamos que de acuerdo a cómo se haga el ejercicio, en ocasiones luego dejan la multiplicación del 1.5 y el 1.30 hasta el final. O sea, ya casi casi hasta que llegan a la resolución, ya lo multiplican por 1.5, 1.30, ¿no? Entonces, en este caso ya se está aplicando aquí desde la tabla la multiplicación del factor de seguridad. Las dos formas son correctas. Simplemente es de que no se confundan, a lo mejor que lo multipliquen dos veces o que no lo multipliquen en ninguna de las operaciones, ¿no? Carga muerta de elemento viga, 624. En todos los casos aquí se está deduciendo que la viga es la misma sección. Si tuviéramos diferentes tipos de vigas, pues estos valores iban a cambiar en cada una de las filas, ¿no? Carga total en la viga ya nos da 1651. 51. Estos kilogramos metros se obtienen con esta operación. Entonces, si aquí hiciéramos la sustitución, vamos a tener carga total de la viga kilogramos metros, total o carga total que nosotros tenemos, en este caso son 500, vamos a hacer del primer ejercicio, de la viga número 1. Aquí también vamos a tener 587.1 por el área tributaria. Entonces el área tributaria aquí tengo 12.3. Luego, entre la longitud de la viga, si yo multiplico estos dos valores, 587.1 por 12.3, lo que voy a tener es cuánto pesa esa sección de la losa o cuánto está recibiendo mi viga en esa sección total, de manera general. Entonces se divide entre la longitud de la viga porque yo necesito saber cuánto pesa por metro lineal. Entonces, por eso estoy haciendo aquí la división. Entonces aquí longitud yo tengo 7 metros, entonces aquí serían 7. Y ya después viene más la carga muerta de la viga. Carga muerta por elemento de la viga son 624, más la carga muerta del muro de fachada, que en este caso tengo 0. Entonces, si hacen ustedes ya esa separación vamos a hacerla para comprobar si está bien, 587.1 por 12.3 entre 7 más 624.0 nos va a dar ahí 1655.62, ¿no? Por ahí no sé por qué salió 1651, tal vez por el redondeado, porque luego si lo hacen en Excel y si dejan todos los decimales de las multiplicaciones, seguramente sí se va a ajustar ahí, ¿no? Porque aquí sí me hicieron falta ahí como 4 kilos que no sé a dónde se fueron, pero seguramente es porque no lo hice en Excel y lo hice en calculadora. Entonces, pero ese es esa multiplicación, ¿no? Son esas operaciones. Carga total por el área tributaria entre la longitud de la viga más la carga muerta de la viga, más carga muerta de muro fachada, que en este caso tenemos 0, ¿no? Entonces ahí vamos a tener todos los datos que tenemos. Esta información es la que después vamos a ocupar para hacer la bajada ahora a las columnas. Ahorita la tenemos ya nada más a las vigas. O sea, este peso que yo tengo en mi sección de 7 metros, eje 1 tramo AB, eje 1 tramo AB,
que es esta que yo tengo acá, yo estoy diciendo que por cada metro de viga, dentro de esos 7, yo estoy descargando ahí 1,651 kilogramos entre el peso de esta área tributaria, entre el peso de la viga, entre las cargas vivas ya aplicado que ahí va a haber gente ahí habitándolo, o que va a haber una azotea y que arriba va a haber un relleno, el aplanado, los impermeabilizantes, las instalaciones. Ya se llega a la conclusión de que por cada metro o en cada metro de esta viga vamos a estar bajando 1,651 kilogramos, que es 1,6 toneladas por metro, ¿no? Entonces, estos valores a nosotros nos ayudan al momento ya después de calcular las flexiones y las cortantes y el acero permisible y el concreto y la sección de concreto que nosotros tengamos que ocupar para hacer el cálculo de vigas y de columnas, ¿no? Entonces, este es como de los primeros pasos que se realizan y es necesario ahorita que ustedes lo entiendan para la aplicación en las diferentes formas de resolución de columnas o de vigas, ya sea de concreto, de acero, se hace el mismo procedimiento, ¿no? Necesitamos saber cuántos kilogramos estoy yo bajando a mi viga. Entonces, este es en el caso de la azotea, ¿no? Que sería la tabla que ustedes van a realizar. En el segundo ejemplo, en este del ejercicio, vamos a tener de entrepiso ahora distribución de carga en vigas, pero de entrepiso, ¿no? Este sería nada más como de referencia, ustedes ya no lo van a hacer, pero vamos a verlo. Dice que número 1, tramo AB, áreas tributarias 12,25. Acuérdense que aquí vamos a estar haciendo sumatorias de las áreas tributarias. Si nos regresamos al ejercicio, en el caso del entrepiso, aquí vamos a tener, por ejemplo, en el eje 2AB va a suceder lo mismo. Entonces yo voy a estar sumando el área tributaria de arriba, voy a estar sumando el área tributaria de abajo, ¿no? Para ese ejemplo de esa viga. Entonces, tenemos ahí otra vez la carga total, que es la carga muerta entre la carga viva. Aquí si ven en la carga viva, lo que mencionaban ahorita en una duda, es de que aquí yo ya no voy a estar aplicando 100. Entonces yo aquí ya me tengo que ir y tengo que irme a aulas. Entonces por eso que ahí es el valor si se va más arriba. ¿Por qué? Porque aquí ya no estoy considerando 100 kilogramos. Aquí seguramente yo estoy considerando 250 kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque ahí ya estoy en entrepiso, ya no estoy en la azotea. Este dato, aquí está. Entonces, por eso en el anterior yo tenía 587 y aquí ya se me va hasta 756. Entonces es mayor peso el que estoy agregando. Longitud, aquí tengo 7. Carga muerta por muro de fachada. En este caso, acuérdense que yo tenía muros en toda mi sección perimetral. Entonces, en algunos tramos yo no tengo muro, que son estas secciones que están ahí como en asegurado y que no tienen ningún dato. Carga muerta por muro de fachada, 773,8 kilogramos por metro, y es de manera continua porque yo tengo una altura continua en todo mi proyecto. Si tuviera cambios de nivel, que por ahí en algún ejercicio de sus compañeros alguien mencionaba que en su casa había unos muros que estaban más bajos y unos muros que estaban más altos. Ahí se vuelve un poquito más complejo porque tienes que estar analizando sección por sección cuánto tiene de alto. Otro dato también importante aquí en las cargas muertas por muro de fachada es de que no se están considerando los vanos. Entonces estamos considerando como si fueran muros sólidos, o sea, si completos, ¿no? Sin ningún tipo de puerto de ventana. Entonces ahí va a ser a partir también de cómo les pidan el ejercicio, cómo se desarrollen. Entonces, de manera sencilla, pues es considerar todo de manera sólida, ¿no? Es como todo el muro ciego. Pero, porque si tenemos la otra, que sería más exacta, es hacer la deducción de cuánto tengo de vano de puerta, cuánto tengo de vano de ventana. Entonces, cuando son tramos muy grandes o tienen unas secciones muy abiertas, o canceles muy amplios, tal vez ahí sí es necesario como hacer la resta. Pero si yo tuviera nada más una puertita, pues puedo deducir que todo es muro ciego, ¿no? Por eso les digo, va a depender mucho de cómo estén haciendo el ejercicio o cómo vayan a hacer la resolución, ¿no? Carga muerta por elemento de la viga, volvemos a lo mismo, en este caso sí son 624 porque es la misma sección que se ha estado predimensionando, ¿no? Carga total de la viga es el mismo ejercicio, la misma operación que hicimos anteriormente. Si ustedes ven aquí los factores o las cantidades son muchísimo más altas que en las partes de azotea. En azotea yo nada estaba cargando la parte de pues de mi losa, ¿no? De arriba, ¿no? Y en este caso tengo que sumar, pues la parte de mis muros, la carga viva es mayor. Entonces, por eso en estas secciones ya se va hasta casi, pues de hecho 3,3 toneladas, casi 3,4 toneladas por metro en la viga del tramo 2-3 del eje B.
Entonces es más amplio. Vamos a ver viga B, 2, 3. Viga B, 2 a 3. ¿Dónde está? Ah, pues esta sección de acá. Pues, esta sección es la que se tomaría como losa de entrepiso, ¿no? Vamos a ver. Ya después aquí viene la resolución o la sumatoria de cuánto vamos a bajar en cada columna, pero esto ya lo vamos a dejar para la siguiente clase, para irnos por partes, ¿no? Ya después aquí sí se hace la división del peso de la viga entre dos, se bajan las columnas y ya se hace después todo el desarrollo, ¿no? Pero este tema lo dejamos ya para la siguiente clase, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué tienen que hacer como actividad? Acuérdense que de su proyecto, de sus áreas tributarias que ya tienen de su casa, no se les olvide que ahorita vamos a estar haciendo nada más como ejercicio práctico, no sería exacto desde su casa, simplemente es un ejercicio para que ustedes practiquen lo de áreas tributarias y lo de bajada de cargas. Entonces, me van a hacer la tabla de la distribución de carga en vigas de azotea, pensando que su proyecto de su casa, si por ejemplo, hay un espacio en blanco, por acá. Entonces, imagínense que su casa está así, ¿no? Que son estas áreas de por acá. Entonces, su casa seguramente en la mayoría de los casos pues es un sistema de mampostería, está con castillos, con cadenas, tiene por ahí unos cuartos, tiene una sala, un comedor. Entonces, toda esta sección de planta de su casa, para este ejercicio, ustedes van a hacer la conversión como si fuera un sistema de columna viga. Entonces, en sus esquinas van a poner columnas, van a ubicar columnas en todas sus áreas perimetrales y van a pensar que entre columna y columna hay una viga. Entonces, aquí hay una viga, aquí hay otra viga, aquí hay otra viga. A partir de la geometría que ustedes ya tienen, ¿no? Entonces, ya que hicieron su análisis de su primer nivel, vamos a llenar estas tablas. Entonces, lo que yo necesito saber ahorita es de todas sus vigas que tienen en su casa, cuánta es la carga muerta que están bajando a las vigas. Entonces, los usos que van a ustedes ocupar, acuérdense que es azotea. En el caso de cargas vivas, ¿no? Porque cargas muertas va a depender de sus áreas tributarias y va a depender de sus elementos estructurales, ¿no? Entonces, en cargas vivas van a considerar este mismo factor de 100. Estamos hablando de losas con pendientes no mayor al 5%. Si alguien tiene una losa que sea inclinada, muy inclinada y que tenga más del 5% de inclinación, va a tomar el de 40, ¿no? El de 40 kilogramos de carga viva, ¿no? Que es este dato que está aquí. Entonces, ¿es este o es este? Si alguien tiene volados, en la sección del volado, pues va a considerar 300, ¿no? Volado hacia la calle, pues. Entonces, ver ustedes cuál de estos datos es lo que ustedes van a estar ocupando para las cargas vivas. Para los elementos estructurales de columnas y de vigas, ahí sí les voy a pedir a cada uno que predimensione. Regularmente las secciones de las vigas, pues va el décimo del claro. Entonces, si tienen claros va del 8 al 12% del claro. Entonces, si ustedes tienen un claro de 4 metros, pues va a ser un peralte de entre 35, 30, 40 centímetros, ¿no? Si tienen claros de 6 metros, 6.5, pues seguramente el peralte va a ser de 50, ¿no? El ancho de la columna, ustedes la pueden manejar desde el 50 hasta el 70% del peralte total. Esto quiere decir que si tienen peraltes 40, pueden ser 20 centímetros de ancho, pueden ser 25 centímetros de ancho, pueden ser 30 centímetros de ancho. Entonces, acuérdense que ahorita es predimensionamiento. Entonces, no, digamos que no afecta si ustedes aquí tienen 15 de ancho por 30 o si tienen 20 por 35, ¿no? Entonces, ahí nada más es de que ustedes como que hagan su análisis de viga. Y en el caso de las columnas, sí las pueden hacer como pues de manera pues rectangular, 30 por 30, pues, para que les sea más sencillo. Pues en las vigas sí las pueden ajustar o pueden ocupar nada más si quieren una, ¿no? Para que no se les haga tan complejo. Pueden ocupar una columna de 30 por 30 y una viga de 15 por 30, que sería lo más óptimo. No creo que alguien tenga un claro más amplio, casi la mayoría de los claros en casa habitación comunes, pues pueden llegar hasta 6 metros, entonces, o hasta 4 metros, ¿no? Entonces, hablando de 4 metros, pues podemos decir que van a tener ustedes vigas de 15 por 35, ¿no? Entonces, a partir de este criterio ya tienen su dato de viga. Y en el dato de columna vamos a manejar columnas de 30 por 30, 35 por 35, hasta 40 por 40, ¿no? Entonces, la propuesta de vigas y columnas se las dejo a su criterio, ¿no? No se las voy a evaluar ahí, simplemente que sea
pues proporcional al tamaño de su proyecto, ¿no? Entonces, en el caso de las secciones y lo de las áreas tributarias, pues ya lo tienen. Los pesos del concreto armado también, pensando que es losa de concreto armado, ya también tienen el peso volumétrico del concreto. ¿Y qué otro dato haría falta? Pues creo que ya nada más. Entonces necesito esta tabla y pues de hecho esta de las áreas tributarias y lo de los pesos de las vigas y de las columnas y esta tabla de cómo dedujeron el peso de la losa de azotea. Entonces, pueden tomarla exactamente esa que les mostré como constante, o si alguien le quiere agregar algún otro peso al entortado, o al impermeabilizante, o a las instalaciones, lo puede hacer, o si él ya se lo quiere más grueso, puede hacer ahí ese ajuste, ¿no? Pero pues si no, pueden ocupar esta misma. Entonces, no sé si haya quedado claro, ya es mucha información, o está muy confuso, alguna duda que tengan. No, por el momento no tengo duda. Muy bien, entonces, de nuevo, para que no se les olvide, necesito yo ver la siguiente clase, la tabla de losa de azotea, que es esta. La voy a marcar, esta que está aquí. Necesito lo de muro de fachada, ¿no? Porque acuérdense que a veces no estamos analizando muros. Esto sí, necesito que es ver las secciones y su tabla de las cargas muertas de vigas y de columnas. Las áreas tributarias pues ya lo tienen, pero entonces aquí lo marcamos. Las áreas de las áreas tributarias en metros cuadrados, también esta tablita y esta tabla, ¿no? Completa. Hasta ahí, ¿no? Entonces lo pueden hacer en Excel, es más fácil. Lo pueden hacer a mano, como ustedes consideren conveniente, y ya lo cargan con su planito de sus áreas tributarias de su casa para el próximo viernes, ¿sale? Entonces, si ya no hay ninguna duda, pregunta, pues vámonos. ¿Alguien que haya llegado tarde y que no pasó lista al inicio? Yo, Araiza. Igual yo, profe, gustos. Estos